lo colonial es fundante en los países de Latinoamérica porque mantienen en su interior la estructura colonial. Está adentro. Está adentro y está mezclado profundamente, al cabo de que es bien difícil querer hacer una separación de qué es colonial y qué no es colonial, porque mucho de ello lo hemos asumido y resignificado también, muchas cosas, ¿no? Muchos instrumentos coloniales, a estos le hemos dado un uso distinto. Entonces, está dentro, está en el interior de nuestras sociedades y de nosotras y nosotros mismos como personas. Y la otra cuestión es decir que la dominación colonial es un hecho permanente. Es un hecho permanente y es un hecho renovado permanentemente. Es decir, que lo colonial sirve para funcionar todos los días, porque por eso es que estamos viviendo en un orden que se estableció en un momento, en el siglo XVI en este caso, para quedarse, y se ha quedado de forma permanente. El corazón, diríamos, de lo colonial es la raza, como ustedes también ya lo han anotado. Es decir que el sistema colonial se vale del recurso de la raza o de un recurso biológico. Cuando se habla de biología se habla de un determinismo. Bueno, así se justifica. Este recurso biológico es lo que le da el sustrato al argumento de la instalación de un orden de dominación colonial. Es exactamente lo que el sexo hace con el patriarcado. El fundamento, el corazón del sistema de dominación patriarcal es el sexo, es lo que le da sentido. A lo colonial le da sentido la raza. Por lo tanto, no podemos hablar de un sistema de dominación colonial sin la raza, como tampoco podemos hablar del racismo sin el sistema de dominación colonial. Ambos conceptos son inseparables, están inherentemente mezclados. ¿No? Lo colonial como sistema tiene una pretensión de totalidad, como ustedes lo han dicho ya. Es decir, que lo colonial, si nosotros nos vamos a Severo Martínez, por ejemplo, en el caso de Guatemala, y seguramente en Chile hay otros, en Bolivia, en Ecuador, en México hay otros pensadores de izquierda que en algún momento hablaron sobre la existencia de la dominación colonial, lo hicieron pensándolo como un proyecto económico feudal. Recuerdo a Severo Martínez cuando decía, estamos viviendo en un feudalismo, y por eso él dibujaba la manera en que continuaba lo colonial en Guatemala. Sin embargo, cuando la gente de los pueblos originarios han hablado, han visto lo colonial mucho más allá que un proyecto económico. Y esa sería la diferencia entre cuando la izquierda pensó lo colonial y cuando los pueblos originarios piensan lo colonial y cuando las mujeres piensan lo colonial. También porque se está hablando, siempre se está pensando desde un lugar. Por eso es que quien piensa desde determinado lugar en donde se cruzan múltiples aristas de los sistemas de dominación va a tener como resultado un análisis diferente. Entonces la izquierda pensó lo colonial como un proyecto económico en algún momento. Sin embargo, esto no satisfizo al análisis de los pueblos indígenas, porque hemos dicho lo colonial no es solamente un proyecto económico, sino es un proyecto que tiene pretensión de totalidad. Por ejemplo, es un proyecto ontológico. Esto significa que lo colonial nos inventó a los pueblos originarios. Nosotros no éramos indios, solo somos indios a partir del siglo XVI en adelante. Y somos indígenas a partir de la construcción del Estado. Antes nosotros no éramos indios, entonces se nos constituyó un ser de acuerdo
a lo que el colonizador deseaba para nosotros. Y tal vez después lo vamos a ir delineando un poco. Ese ser se construye de manera muy profunda en la subjetividad de la gente, tanto en quienes colonizan como en aquellos que son colonizados. El ser indio, ¿cómo es que dejamos de ser cachiqueles, aztecas, mijes, aymaras, mapuches para ser indios? Y cómo esto se introyectó profundamente con el significado que el colonizador quería darle al hecho de ser indios. Y cómo esto fue un proyecto, el ser indios era un símbolo tan importante para la dominación, incluso, por ejemplo, en Guatemala, cuando empezamos a decir somos mayas y no indios, fue un gran escándalo de los grupos políticos, militares, de las élites, al final de cuentas, porque ser maya ser maya nos hacía recuperar una dignidad, y ser indios nos colocaba en el estigma colonial de los inservibles, de los despreciables y de aquellos que solo existíamos para hacer lo que los colonizadores deseaban que hiciéramos. Entonces, por eso es que el proyecto colonial es ontológico, ¿no? Nos inventa de una manera. Y por eso también un proyecto descolonial tiene que desestabilizar lo ontológico. No podemos funcionar de acuerdo a cómo el colonizador quiere que funcionemos. Y por eso, bueno, ahí nos metemos a muchas cosas, ¿no? Es epistémico, el proyecto colonial es epistémico, porque hace un borrón, o sea, borra el tiempo de nuestra existencia. Y es bien eficaz, el poder de cortar la memoria de un pueblo. Por ejemplo, solo la pregunta que me gusta hacer cuando hacemos charlas: ¿cuántos años de existencia teníamos o tenemos los pueblos indígenas? Desde el conteo que hemos hecho, porque yo pienso que las sociedades se cuentan su tiempo en algún momento, no siempre estaban interesados posiblemente en contar el tiempo, pero bueno, hay un conteo del tiempo. Pero en todos los pueblos originarios en América Latina en general, ¿cuánto tiempo de existencia tenemos? 500 años. 500 años tienen de existir los mestizos. 500 años tenemos de ser inventados como indios, pero nuestros pueblos no tienen 500 años. Entonces, ¿cuántos tenemos? Y a mí me parece que esto es políticamente importante para nuestras luchas. Y hay, por ejemplo, voy a poner como 3 ejemplos aquí. Hay un guía espiritual llamado Leopoldo Méndez que dice que tenemos 36,000 años de existencia en el conteo. Hay un filósofo que se llamaba Marco Antonio de Paz, Cachiquel, que él contó hasta diciembre del 2012, cuando empezaba el 5º ciclo de los Xlajú Pactum en Guatemala, cuando la gente dijo que iba a haber un cataclismo, que se iba el mundo a terminar. Pues en esa fecha empezaba el 5º ciclo de los Xlajú Pactum, y para ese tiempo se contabilizaban 20,800 años de existencia de los pueblos originarios. 20,800 años. Y hay otro señor que se llama George Lowell, que es un antropólogo, que hace un análisis de los vestigios, podríamos decir, arqueológicos y antropológicos de ciertas tierras de Occidente, y él dice, calculamos que aquí hay al menos 15,000 años de existencia. Es decir, que todo el mundo está diciendo que el tiempo de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios es un tiempo larguísimo. Entonces, si es un tiempo largo, ¿qué ha pasado con ese tiempo? ¿Por qué los pueblos originarios, los mestizos, los ladinos, no hemos podido dialogar con ese largo pasado? Ni siquiera nos atrevemos a ver ese largo pasado, ni siquiera nos atrevemos a ver al pasado, porque en la escuela, seguramente ustedes igual que yo, nos enseñaron a pensar que nuestro pasado es aberrante, despreciable, salvajes, animales, bestias,
todo lo peor, o sea, nuestro pasado era lo peor. Entonces había una vergüenza por el pasado, hay una vergüenza por ver hacia atrás. Entonces, y yo diría que uno de los elementos ideológicos por los cuales ha tenido éxito la dominación colonial es justamente la negación de ese pasado, es el cercenar ese pasado, es decir, el cercenar la memoria de los pueblos. Entonces, esto es lo epistémico. ¿Qué creamos en esos 20.800 años? ¿Cómo nos gobernamos en ese tiempo? ¿Cómo hicimos justicia en ese tiempo? ¿Qué comidas creamos en ese tiempo? ¿Cómo pudimos crear lo que comemos? Porque aquí, por ejemplo, nosotros que comemos los zompopos, esos animalitos que salen cuando llueve, ¿quién inventó que se podían comer eso, sino las cucarachas o las moscas? ¿O el maíz, cuando se empezó a cultivar, el frijol, los hongos, todo eso? ¿En qué tiempo se hizo? ¿En qué tiempo se inventó? ¿En qué tiempo se experimentó todo esto? Pues fue en un tiempo pasado, cuando se hicieron las pirámides que ahora los arqueólogos coloniales están excavando y se los han quitado a los pueblos originarios. Hay una gran riqueza en ese pasado, pero es una gran riqueza que nos ha sido quitada. Entonces, esa epistemología está allí, pero también está en otros lados, como los idiomas mayas, que están vivos, que afortunadamente están vivos y nos ayudan a entender otra forma del sentido de la vida, que algunos llamarían cosmovisión, que es diferente a Occidente. Y es diferente sencillamente porque son sociedades que se crearon en tiempos distintos. Entonces la colonización es ontológica, es epistemológica. Entonces, bueno, decíamos que era ontológica, que era epistemológica, que fue religiosa o espiritual, porque como bien lo dijo alguien cuando se presentó, es en ese momento cuando se deshumaniza la existencia de los pueblos originarios, pero también de los afrodescendientes, a través de la pregunta de quiénes son estos, tienen alma, son gentes acaso, son bestias, son demonios, etcétera. Entonces, la construcción a partir de la imposición del cristianismo rompe con uno de los aspectos que a los colonizadores les pareció más aberrantes, que es la idea de qué Dios teníamos nosotros, ¿no? ¿Cuál era nuestro Dios? ¿A qué deidades adorábamos? Y el cristianismo era una religión monoteísta que adentro de Europa había hecho ya una guerra contra las religiones politeístas de Europa mismo. Se había constituido en una religión monoteísta a partir de alrededor de 1000 años de guerras de religión en Europa, desangramientos terribles por la religión. Al llegar acá se encuentran de nuevo con una religión que ellos ven monoteísta, politeísta, ¿no? Y por eso es que en la escuela se enseñaban también, los mayas eran politeístas porque adoraban a muchos dioses. Y el politeísmo para ellos era el reflejo de sociedades atrasadas, eran el reflejo de sociedades demoníacas, porque ellos habían construido la idea de que podían adorar a un solo Dios y al Dios verdadero. Entonces, la religión fue un aspecto que causó terror a los pueblos. Su imposición fue una imposición de horror, de terror. O sea, aquí no se conoció al Dios cristiano a través de otra forma más que del terror, a no ser con la construcción de Bartolomé de las Casas y su idea de la colonización pacífica en las Verapaces, ¿no? Y esa colonización pacífica, si la leemos detenidamente, realmente de pacífico tuvo muy poco. Pero sí entendemos la forma en que se introyecta el cristianismo en las vidas nuestras. Ahora somos profundamente cristianos.
católicos, evangélicos, somos muy profundamente. Es una de las cuestiones que hemos asumido con bastante convencimiento, pienso yo, después de mucho tiempo de haberse nos impuesto. La colonización también es una imposición de superioridad moral. Recordemos que todo lo que tiene que ver con indios y con negros es algo que es moralmente inferior. Son los blancos los que se autonombraron como superiores en términos morales y por lo tanto tienen siempre la legitimidad del gobierno sobre nuestras vidas. Es cultural también. Ahí también me parece importante porque después de mucho recorrido, el multiculturalismo nos ha dicho que solo es cultural, cuando que ustedes lo han dicho, que el problema de la dominación colonial es un problema profundo de despojo. Entonces, es también cultural porque se anula, se devalúa la forma de vida de los pueblos originarios, aunque no se les facilita otra forma de vida, se devalúa su forma de vida, pero se mantiene en muchos casos esta forma de vida. Y es más que eso, pero lo voy a dejar, digamos, allí para decir que tenía una pretensión de totalidad en la dominación colonial, pero ¿logra esa pretensión de totalidad? Esta es una pregunta. ¿Llega a ser total la colonización? Y mi respuesta es no llega a ser total, no logra ser total. Y no lo logra porque existimos, porque continúa. Muchas de las formas de vida de los pueblos originarios existen en este momento. Entonces, no logra ser total. Y sin embargo, continúa permanentemente. Es decir, que la colonización no solo fue en el siglo XVI, sino es hoy. Y sus pretensiones originales siguen siendo tan actuales como en el pasado. Entonces, ¿qué tiene que ver la modernidad con el proyecto colonial? El proyecto colonial, ¿qué tiene que ver también el capitalismo? Porque la dominación colonial tiene un sistema político y ese sistema político es el capitalismo. Es el capitalismo que está ensayándose en Europa a partir de la destrucción de las comunidades campesinas, de la persecución de las mujeres acusadas de brujas durante 300 años, del genocidio de mujeres, del pasar del feudalismo al capitalismo, porque la idea de la propiedad privada empieza a ser importante. Hay un sistema político cambiando, el sistema económico cambiando en Europa. Al llegar a nuestras tierras, este sistema económico encuentra en la raza el sustrato. Posiblemente en Europa, posiblemente no estoy tan clara, porque yo creo que también la raza funcionó en Europa. La clase fue importante, porque la destrucción campesina era de los ricos hacia los pobres, de los buenos señores feudales a los siervos. Había un sustrato de clase. Al llegar acá, el capitalismo encuentra en la raza, es decir, en las especies que no son ellos, la idea de la continuidad del sistema político capitalista. Entonces, por eso es que cuando encuentran a los pueblos indígenas, la idea es, matemos a sus sabios, porque entonces se muere aquello que da fuerza, aquello que dirige. Violemos a sus mujeres, porque entonces los desmoralizamos, les sembramos problemas internos, destruyamos sus templos, porque ya no hay esperanza, ya no hay espiritualidad, y quitémosles lo que tienen. De tal manera que se conviertan estos pueblos indígenas en cuerpos para el trabajo, puestos al servicio de los colonizadores. No son más que cuerpos para trabajar. No tienen horizonte político, no tienen guías, no tienen sabios. La noción de pueblo se altera completamente. Y ahí vamos a ver cómo está la separación de República de Indios, la República de Españoles y los pueblos de indios,
en donde los pueblos de indios terminan siendo reducciones inventadas por los colonizadores. Entonces hay una gran desarticulación en ese momento, porque el colonialismo necesita construir su sistema político. No es solo religioso, aunque lo es en gran medida, porque la religión sirve como fundamento del sometimiento. Pero bueno, es un sistema político. Entonces, su sistema político es el capitalismo. El sistema político de la dominación colonial es el capitalismo, como lo es también la esclavitud de los pueblos afrodescendientes.